Vamos a instalar un foco con su interruptor. Primero hablemos de lo que necesitas: una bombilla LED, un soquete o portalámparas. También necesitarás un interruptor simple, cables y cintas aislantes. De herramientas puedes usar un destornillador plano y estrella o Phillips. También vas a necesitar algunos chicos y otros medianos de acuerdo a la cabeza del tornillo. No te olvides de usar alicates, un universal y uno de corte diagonal. Sería suficiente. Si tienes un pelacables, mucho mejor. Pero con lo que tengas a la mano puedes empezar. Y no olvides, antes de meter las manos a la obra, la seguridad es primero. Así que no olvides tus guantes, tus botas y los implementos de seguridad necesarios. Vamos a apagar la energía eléctrica desde el tablero. Puedes conseguirte una pinza perimétrica como esta que ves en la imagen y seleccionar el rango o la magnitud de voltaje. En el Perú, donde estoy en el momento, usamos 220 voltios. Si eres de otro país, usarás seguramente 110 voltios o similar. Mucho cuidado en este paso. Al momento de manipular la pinza perimétrica o el multitester o multímetro que tengas a la mano, revisa bien que esté en la magnitud y la escala correcta. También puedes usar un buscapolo o un detector de voltaje para asegurarte de que no haya corriente. ¿Todo bien? Vamos a revisar el cableado. Ubícate en el centro de luz, para eso te vales de una escalera. Vas a observar en lo alto un agujero, o si tiene un soquete viejo, lo vas a retirar y vas a comprobar que no existe tensión. Obviamente eso fue del paso anterior. Y vas a empezar a desmontar y observar los cables en circuitos monofásicos, es decir, donde hay neutro y una fase. Pues bien, el cable negro, o en algunos países como en Europa el cable marrón, es la fase y es de un calibre de 2.5 milímetros cuadrados. El cable blanco que tú vas a ver arriba, o azul en otros países, es el neutro, también de calibre de 2.5 milímetros cuadrados. Hay un tercer cable. En este caso hay un cable que se llama el retorno de fase, ¿no? Porque está en el interruptor, ¿no? Es decir, es un cablecito que sale del interruptor de uno de los tornillos, que puede ser también negro o marrón según el país donde te encuentres, del mismo calibre o incluso un poquito menos por ser de control. Si usas calibres AWG, correspondería al calibre 14 AWG para todos los conductores, ¿no? Pero con sus respectivos colores. Ahora, en circuitos bifásicos, el cable negro es la fase 1 de calibre 2.5 milímetros cuadrados y el cable rojo es la fase 2, también de calibre de 2.5 milímetros cuadrados. El retorno de fase, que va desde el interruptor, ¿no?, puede ser un negro de calibre 1.5 milímetros cuadrados o 2.5 milímetros cuadrados. Si usas cables con calibre AWG, ya sabes que puedes usar el calibre 14 AWG para todos los conductores, pero con sus respectivos colores apropiados. Bien, entonces una vez que tenemos ya el cableado listo, identificado, vamos a proceder ya con... Podemos realizar ya la instalación del interruptor, ¿no? Porque en el interruptor solamente hay dos cables. No tienes que hacer ni un empalme, o sea, solamente vas a pelar las puntitas y vas a atornillarlo al interruptor. Como tiene dos cables, lo que tú tienes que identificar es cuál es el cable de fase y cuál es el cable de retorno de fase. Bien, en el caso del cable de fase, el cable de fase será el cable de color negro, ¿no?, o en algunos casos marrón. Lo vas a atornillar en el interruptor al tornillo que diga F o L, ¿no?
es un indicativo del cable de fase. Y el otro cable, el cable de retorno de fase, lo vas a conectar simplemente al otro tornillo. Asegúrate de que los cables estén bien sujetos y envueltos con cinta aislante si es necesario. Ahora, para la confección de empalmes, aquí vamos a ver otro punto muy importante, ya que los empalmes están permitidos si se realizan en el interior de las cajas, octogonales en este caso. Para ello, identificas si tienes un circuito monofásico o bifásico. Si es monofásico, vas a realizar los empalmes de la siguiente manera. Empalmas el cable de fase del interruptor con el cable de fase del centro de luz. Lo entorchas bien y lo encintas bien. No empalmes el cable de retorno de fase que está en el interruptor y va hasta el centro de luz. No, porque este cable va a atornillarse o conectarse al tornillo de fase del socket, es decir, ese tornillito que tiene una letra F o L, ¿no? Entonces va a ir directo, no va a haber empalmes. A continuación vas a empalmar en un tramo de unos 15 o 20 centímetros de cable de color blanco a los cables neutros, ¿no? Que también son blancos en el centro de luz. Ese pequeño cable es como una mecha que va a atornillarse en el socket, en el tornillo que dice N, ¿ya? Que indica cable neutro. Lo ajustas bien y lo dejas allí, ya. Ahora bien, si tu instalación es bifásica, como ocurre en la ciudad de Lima, Perú, te vas a encontrar con dos fases. La fase 1 del interruptor la vas a conectar, ¿no? En el interruptor donde dice fase, ¿no? Y, perdón, el cable del interruptor que dice que es fase, la vas a empalmar con la fase que está en el centro del punto de luz, ¿no? En la caja octogonal. Empalmas. El cable de retorno de fase del interruptor no lo empalmas, no ocurre como en el caso del monofásico, ¿no? Simplemente lo conectas o lo atornillas directo al tornillo que diga F o L, ¿no? Que es la fase del socket. Y en el caso del segundo cable, que es el cable de fase 2, también empalmas una mechita, si es que no es un terminal, y lo vas a atornillar donde dice neutro o N en el socket, ¿no? Es un tornillito y tiene una marca que dice N. Ahí lo atornillas o lo conectas. Hasta allí prácticamente ya has acabado de hacer el empalme. El siguiente paso es la instalación del socket. Una vez que tienes empalmados ya los cables de fase, neutro y monofásico, o de fase 1 y fase 2 en bifásico, verificas que el cable de retorno de fase que viene desde el interruptor sea atornillado al tornillo fase del socket. Si lo pones al revés, ese foco se va a quedar brillando aunque esté apagado. También verificas que el cable de fase 2 esté conectado, atornillado en el tornillo de neutro del socket, para que no ocurra el mismo problema. No permitas que sobresalga cobre, es decir, esas puntitas, ¿no? Cuando tú atornillas, tiene que ser exactas o lo justo, no tiene que sobresalir tanto en el ingreso o en la salida. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a evitar cortocircuitos o fugas a tierra, ¿no? Porque cuando se coloquen los estoboles o los tornillos del soquete, ¿no? A la caja octogonal, estos pudieran perforarse por los tornillos. Asegúrate, eso sí, que queden sujetados firmemente hacia el techo. El siguiente paso es la instalación de la bombilla, ¿no? Este es el turno del foco en bulbo, tipo bulba, o tipo bulbo, perdón. Es un foquito clásico, color blanco o también puede ser en color amarillo, dependiendo del gusto del cliente y del área a iluminar. Lo que vas a hacer simplemente es sacarlo de su empaque con cuidado y
lo ubicas en el centro, lo giras suavemente hasta que esté bien ajustada. No lo fuerces porque se puede quebrar la rosca metálica del socket y producir un cortocircuito. Para esto, asegúrate de tener la llave termomagnética apagada previamente, ¿no? Porque todos estamos trabajando hasta el momento sin tensión, en frío. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a volver a hacer las pruebas en el tablero eléctrico antes de restablecer el suministro eléctrico. Vamos a hacer las pruebas de cortocircuito y fuga en frío. Si quieres comprobar como un electricista si tu circuito está bien, entonces vas a usar los instrumentos de medición en las magnitudes correctas. Lo ideal sería usar un megómetro, pero con la pinza perimétrica que hemos estado usando nos puede ayudar mucho. Vas a usar la pinza perimétrica en la magnitud de resistencia, ¿no? R, o de un símbolo de un ohmio. Ya. Vas a elegir la escala de continuidad. ¿Qué es la continuidad? Eso es lo que significa, que es la misma palabra, ¿no? Que hay una continuidad, hay un circuito que continúa de un punto del extremo del cable hacia el otro, ¿no? No hay ningún cable roto, está enterito. Se llama continuidad. Y cuando tú unes las dos puntas del instrumento, entonces va a ser un pitido, va a sonar un pitido, ¿no? Y ahí está. Y va a marcarse una resistencia en ohmios en el instrumento, ¿no? Que te va a indicar si está en cortocircuito o si solo tiene la resistencia del foco, ¿no? Como dato, para que ya más o menos me vayas entendiendo, cuando está en cortocircuito o en circuito cerrado, sonará un pitido y el instrumento marcará una resistencia de 0 ohmios. Cuando el circuito está bien, en cambio, puede que te suene el pitido por la resistencia del foco que está conectado, pero el instrumento te va a marcar ya no 0, sino una resistencia de algunos ohmios. Pueden ser decenas de ohmios o más o menos, ¿no? Y si es que no está conectado nada, simplemente va a marcar infinito o circuito abierto, sin sonar el pitido. Cualquiera de estos últimos dos casos debe indicar que el circuito está bien. A continuación, ahora sí, entonces vamos a hacer la prueba. Va a llegar el momento de la verdad. Vamos a encender la luz, ¿no? Levantamos nuestros interruptores de seguridad, los termomagnéticos y los interruptores diferenciales, y oprimimos el interruptor simple que hemos atornillado hace poco. ¿Ves que enciende? Entonces quedó muy bien instalada tu bombilla o tu foco con su interruptor o apagador. Pareció un poco difícil, ¿verdad? O, o era papayita para ti. Si es la primera vez que lo haces, puede que te resulte un poco difícil, pero con la práctica este tipo de diagramas de los circuitos van a ser muy simples y sencillos de hacer. Pero para incluso los electricistas ya experimentados, es bueno recordar la secuencia, ¿no?, de pasos, porque no debemos confiarnos. Los accidentes ocurren en milisegundos, y así es que es mejor siempre recordar las pruebas que hay que hacer antes y después, para trabajar de manera segura. No te olvides de suscribirte a este canal para ver más contenido relacionado al tema de las instalaciones eléctricas. Nos vemos en el siguiente video.